Varias veces hemos tratado aquí el tema de cómo bandas de rock progresivo en un momento se acercaron al pop en los años 80. Pero ya mucho antes se había dado esta fusión del rock sinfónico con matices pop orientados a la música de radio. Este es el caso de la banda formada a finales de los 60 con el sonido característico de su órgano Wurlitzer, una banda que salió desde Londres y llegó a desayunar en América, Supertramp. Extractor de aire BE, Retrovinil Venezuela, Radio Ashraf, Hogar de Emprendedores y Gabriel Guerra, Artesano del Rock 30054 presentan El Artesano de la Música, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. En este programa, donde apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos, CD y LP, también DVD. Por eso ellos son los verdaderos invitados y protagonistas de este programa. Supertramp, una banda que originalmente se llamaba Daddy, une a Rick Davies, proveniente de The Joint, una banda que estaba siendo financiada por el millonario holandés Sam Miesages, el cual le ofreció ayuda a Rick Davies, para formar su propia banda. Ellos publicaron un anuncio en la revista Melody Maker al que respondió Roger Hodgson. Él era cantante de la banda Argosy, donde en esa banda Argosy tocaba los teclados un tal Reginald Dwight, mejor conocido ahora como Elton John. Completaron la banda con Richard Palmer y Kate Baker, el cual rápidamente se iría a tocar con Uriah Heep. Luego firman con la disquera AMIM y lanzan su primer disco, homónimo, de 1970. Se llama simplemente Supertramp, con Richard Palmer como letrista, y Davies y Hodgson hicieron la música. Este disco, como les digo, es de 1970, pero solo se editó en Estados Unidos hasta 1977. Las sesiones de grabación para este disco fueron hechas en sesiones que comenzaban a medianoche y terminaban a las 6 de la mañana. Esto heredado por una cábala de sus amigos de la banda Traffic, que solían hacer esto, o sea, la banda de Steve Winwood y Jim Capaldi. Dos de las canciones de este primer disco de Supertramp fueron incluidas en el documental Extremos, de 1971, dirigido por Tony Klinger, que habla sobre la adicción de las drogas en los jóvenes. De ahí tocaron en el Festival de la Isla de Wight de 1970, un festival que tuvo aún más asistencia que el mismísimo Woodstock. Ahí tocó Jimi Hendrix, Jethro Tull, The Moody Blues, The Doors. Pueden ver aquí El reloj de The Doors tocó ahí en la Isla de Wight. Y ¿cuál otro? Bueno, Emerson, Lake and Palmer, Danger Afters, el bajista Miles Davis, Procol Harum y el grupo Chicago. Para el lanzamiento de su segundo disco, Indelibly Stamped, de 1971, se reclutaron a nuevos miembros, como el saxofonista Dave Winthrop, y tiene lo que es la salida de Palmer, de Richard Palmer, que él se va para ser letrista, o sea, para escribirle las letras a las canciones de King Crimson, y en su reemplazo llega
David O'List, que venía del grupo de The Nice. O sea, ¿qué es The Nice? The Nice es la primera banda de Keith Emerson, que es el que formó Emerson, Lake and Palmer. Pero como le digo, David O'List solo duró un concierto con Supertramp y fue nuevamente sustituido. Este In the Village Stampede tiene una portada reveladora que fue censurada en varios países, en la que se ve el pecho descubierto de la groupie tatuada Marion Hollier. En unos países se vendió dentro de una funda marrón para que no se viera, y en otros se colocó unas estrellas sobre los pezones. De hecho, este disco, o sea, fue usado, lo usamos como flyer en una de las primeras ferias que tuvimos en Bellas Artes, en la que siempre hacemos en Matené Piquetería Bar, de la cual hablaremos más adelante, que tenemos una para este fin de semana. Y la crítica habló bien sobre su sobre este trabajo, pero realmente vendió menos que el primer disco. Lo que resultó que todos los miembros de la banda se fueran, pues, o sea, solo quedaron David y Hodgson, y incluyendo al millonario que lo financiaba, también terminó sus aportes financieros. Entonces ellos se quedaron solos. De hecho, ellos les dedicarían su siguiente disco a este millonario Sammy Segas. En este periodo es donde se consolida la formación clásica de Supertramp, que se mantendría por varios años. Dougie Thompson tomó el bajo, Bob Seidenberg la batería y John Helliwell sustituyendo al fallecido Dave Winthrop para el disco Crime of the Century de 1974. Y aquí lo tenemos, una versión nacional totalmente nueva, sellada, sin abrir. Todo esto está disponible en Retro Vinil Venezuela. Este fue su verdadero primer éxito, fundamentado en el sonido del pop sinfónico, característico de su órgano Wurlitzer, es el que suena siempre. Este disco llegó al puesto 4 en el Reino Unido, y por acuerdo contractual todas las composiciones se acreditarían al dúo David Hodgson, pero muchas composiciones fueron composiciones personales de cada uno, algo así como el caso del dúo Lennon y McCartney, que todas decían Lennon y McCartney, y resulta que unas eran de Lennon y otras de McCartney. Pero realmente las sesiones de este disco fueron muy prolíficas en los estudios Ramport, que son propiedad de Who, en la que se grabaron hasta 32 temas, de los solo 8 elegidos como corte para el disco. Muchos de los temas restantes se usarán más adelante en otras entregas. Tiene un avance de sonido evidente. Cuenta con el productor asociado por primera vez. Ellos usaban un productor asociado, entonces ellos mismos producían sus discos. Ken Scott, que Ken Scott venía de trabajar con gente como los Beatles, Manfred Mann o Jeff Beck. En este disco cada corte es un clásico, tanto los singles como Bloody Well Right y Dreamer, como las más profundas, School, que es la canción que escuchamos al comienzo del programa, Rudy, y la canción de título, Crime of the Century, que cierra el disco. Su portada es obra de Paul Wakefield, que resulta la imagen de manos sosteniendo los barrotes de la celda en el espacio. Esto es todo un icono del rock progresivo, y bueno, representa como el estar encerrado en la libertad, o sea, encerrado en el espacio. Es increíble. O sea, esta imagen es muy, muy famosa.
Seguimos con Crisis. What Crisis? ¿Qué crisis? De 1975. Disco que llegó por presiones de la disquera para editar rápidamente material nuevo, luego de haber terminado la gira norteamericana, por lo que usaron materiales sobrantes de la sesión anterior de Cream of the Century y lo completaron en Los Ángeles, resultando en un buen disco, pero no al nivel de su predecesor. O sea, las ventas fueron más bajas, pero fueron aceptables y no tuvo grandes singles exitosos. Su título, Crisis What Crisis, viene inspirado en una línea de la película El Día del Chacal de Fred Zinnemann. Y su portada nos muestra a una persona relajada, tomando el sol sentado en una silla de playa, con una bebida, o sea, tomando sol, pero en los valles mineros de Gales, una sola bien fea y bien contaminada. Esto también es obra del artista Paul Wakefield, que hizo la portada del disco anterior. Seguimos con Even in the Quietest Moments, de 1977, que lo llevó lo más alto que había llegado en los Estados Unidos en ese momento, un puesto 16 en el Billboard 200. Este disco cuenta con la colaboración del ingeniero Peter Henderson, que se quedaría con ellos por los siguientes 3 discos. El single Give Me a Little Bit, Dame un pequeño mordisco, tuvo un éxito moderado, y False Overture es la canción más profunda del disco. Pero tuvo también una buena radiodifusión, siendo una canción larga que tiene sobregrabaciones tipo instrumentación collage. De hecho, cuenta con extractos del discurso Never Surrender de Winston Churchill. Extractos de este discurso también se usaron en el comienzo del disco doble en vivo de Iron Maiden, Life After Death. Y tiene una sección de teclados, esa canción False Overture, que yo recuerdo que eran muy usados en la promoción de eventos deportivos y los mundiales de fútbol en nuestra televisión local, específicamente en el canal 2. La portada, para hacer esta portada bien complicadita, se llevaron un piano de cola al Eldora Mountain Resort y fue fotografiado luego de una nevada fresca. La partitura que está en el piano dice False Overture, pero realmente lo que está escrito en el cuaderno es Star Spangled Banner, el himno de los Estados Unidos, o sea, en un claro coqueteo en su entrada al mercado estadounidense. Para la grabación de su siguiente disco, Breakfast in America, se centraron en un concepto de hacer un disco divertido, haciendo exactamente honor a su nuevo mercado, los Estados Unidos. Para esto se estudió el orden de las canciones en el disco para tratar de dar una continuidad a la música sin ser exactamente un álbum conceptual. Para ese momento, el clima entre Davis y Hodgson fue particularmente bueno, no era muy bueno generalmente, por lo menos esto se aparentaba. Este disco, Breakfast in America, lo pueden ver, esta es una edición, también lo tengo aquí forrado porque disco que está sellado, edición nacional Gatefold, sellado de la época. Tiene 4 singles exitosos, 2 de ellos lograron el top 10 estadounidense: Logical Song, puesto 6, que la escucharemos más adelante, y Take the Long Way Home, puesto 10, canción que escuchamos en el corte anterior. El disco ganó 2 premios Grammy, uno por mejor diseño de empaque y otro por ingeniería de sonido.
así como la nominación del disco del año, llegando al primer lugar de la lista Billboard 200 y manteniéndose ahí por 6 semanas. Ha vendido unas 4 millones de copias en los Estados Unidos, por lo cual está certificado como cuádruple disco de platino. Su portada nos muestra a la actriz Kate Murdock vestida de camarera, sosteniendo un vaso de jugo y un menú, a manera de la Estatua de Libertad, con la isla de Manhattan atrás, representada en empaques de alimento y cubertería, junto a un desayuno americano. También existe una teoría conspiranoica que dice que al voltear las letras, o sea, lo que es la U y la P, que están sobre las torres del World Trade Center, lo que sería el World Trade Center, si uno lo pone en un espejo, parece decir 911, justo encima del jugo, la esquina del jugo que se vuelve más roja. Pues es una teoría conspiranoica, por supuesto que esto es un disco del año 79, o sea, pero se han escuchado esas versiones. Luego viene la edición del disco doble en vivo París. Cónchale, qué broma. Todo el trabajo de recopilar discos tal, y que no lo puedo mostrar por un error mío. Yo tengo el disco y lo dejé. Ahora me doy cuenta que no lo traje, que lo dejé ahí al lado en la computadora. Una lástima. Como digo, París, un disco de consagración, grabado en 1979 y editado en 1980, que contiene casi todo el disco Crime of the Century. O sea, el disco completo menos una sola canción. De hecho, el disco en vivo comienza con Skull, que es la primera canción de Crime of the Century, y termina con el disco 2 de París, termina con Crime of the Century, que es la última canción del disco Crime of the Century. De hecho, esa canción la escucharemos al final del programa. Que ese disco París, el doble en vivo, llegó a los puestos 7 y 8 en Reino Unido y Estados Unidos respectivamente, lo que los ayudó a ganar tiempo para preparar su próximo disco, Famous Last Words, de 1982, el cual logró los puestos 5 y 6 en Estados Unidos y Reino Unido respectivamente. O sea, le fue muy bien comercialmente, pero ya se evidenciaban las diferencias creativas entre Hodgson, que inició su trabajo como solitario, y Davis, que él lo quería fuera del grupo, cada uno con visiones distintas. Hodgson buscaba más el pop, tipo Breakfast in America, mientras que Davis buscaba más el prog, tipo Crime. Este disco, Famous Last Words, se grabó en el estudio de Hodgson. O sea, él tenía un estudio que lo hizo para no separarse de su familia, mientras Davis grabó en otro estudio distinto. La crítica dijo que se les había acabado la espontaneidad en su afán por lograr hits. Sin embargo, destaca It's Raining Again, que es la canción que hemos estado usando como cortina para el programa. Su portada nos muestra a la cuerda floja. O sea, como el momento antes de saber lo que va a suceder, el momento en que corten la cuerda, bueno, adiós acróbata. Bueno, aquí sale ya cayendo el sombrero. Entonces, para este momento, Roger Hodgson deja la banda para en 1984 sacar su disco In the Eye of the Stone, en el ojo de la piedra, mientras Supertramp grabó Brother, Where You Bound de 1985. Es un disco donde se aleja del pop explícito, ya que tiene un tema de título, el Brother Where You Bound, de 16 minutos.
que fue una canción descartada para su disco anterior. El disco cuenta con la colaboración de David Gilmour de Pink Floyd y Scott Gorham de Thin Lizzy en los solos de guitarra. Y también cuenta con el productor David Kersherbaum, que es famoso, tuvo trabajos anteriormente para Tracy Chapman y Duran Duran. La crítica de este disco fue ampliamente positiva, aunque no se vendió, claro, porque las ventas de Supertramp estaban bastante impulsadas por su lado pop. Llegó a solamente el puesto 20 y 21 en Reino Unido y Norteamérica respectivamente. Para 1986 se edita el recopilatorio de la autobiografía de Supertramp, con todos sus éxitos, y en 1987 el disco Free as a Bird, libre como un pájaro, que aunque cuenta con un sencillo que fue número 1 en la lista adulto contemporáneo de Billboard, no llegó ni siquiera entre los 100 primeros como disco, algo que no pasaba desde 16 años atrás con el Indelible Stampede. De hecho, el disco recibió críticas negativas por su sonido más mecánico y sintetizado. Cuenta también con la entrada del guitarrista y cantante de Crowded House, el señor Mark Hart. Realmente a mí me parece un disco que no es un mal disco. Para ese momento, ellos adoptaron la regla de retirar de su repertorio los temas de Roger Hodgson, lo que provocó protestas de entre sus fanáticos, por lo que reestudiaron el caso y adoptaron unas pocas para su segundo disco en vivo, el Live 88. En 1993 se reunieron con Roger Hodgson solo para una fiesta de la disquera A&M. Y en 1997 editan por EMI, con una banda gigantesca de 8 integrantes, pero sin Roger Hodgson, el disco Some Things Never Change. Algunas cosas nunca cambian, pero la banda la habían cambiado totalmente, con una vuelta a un sonido menos sintético, más acústico, y donde grabaron todos juntos dentro del estudio del mismo momento, cosa que no hacían desde hace varios discos. En ese mismo año también editan su tercer disco en vivo, It Was the Best of Times, grabado en Londres. En 2002 editan Slow Motion, que incluye la canción Gold Rush, que fue escrita a comienzos de los años 70 por el guitarrista original de la banda, Richard Palmer. De este disco se dice que es un buen disco con una pésima producción de Jay Messina, que es un productor que es famoso y había hecho muy buenos trabajos para Aerosmith, Peter Frampton y Kiss, entre otros. Pero particularmente para este trabajo de Slow Motion de 2002 no se dice que es una buena producción. El disco aparte tiene, la producción de Jay Messina junto con la de Davis y la de Mark Hart, el cantante que había llegado prontamente de Crowded House. Y en Estados Unidos se vendió por el sitio web de la banda. Luego se supo que fue Roger Hodgson el que prohibió a Supertramp el uso de su música luego de la separación. En 2010, tanto Supertramp como Hodgson realizaron giras simultáneas, robándose los fanáticos mutuamente y siguiendo así hasta 2015. En 2019 volvieron a hacer noticia al ser una de las bandas afectadas por el incendio de Universal Studios en 2008, en noticia revelada por el New York Times Magazine, que afectó
a grabaciones de la disquera Chess, Decca, MCA, Griffin, Interscope, AMIM e Impulse.